Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy vamos a poner en el aire un documental exclusivo que trata de uno de los momentos más graves y más complicados desde el punto de vista institucional de la democracia. Hoy vamos a poner en el aire un documental que hace referencia, va a contar lo que sucedió en la Semana Santa de 1987. Vos pensás que nosotros llegamos a la democracia en 1983, que existió la CONADEP, que existió el juicio de los excomandantes y que en rigor la estrategia de Raúl Alfonsín respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar había sido muy clara. Él quería juzgar y condenar a aquellos que habían sido responsables como miembros de las juntas militares. Tenía que, desde su perspectiva, también aplicarse la justicia a aquellos que se habían excedido y dejar afuera de los cargos más graves a aquellos que en definitiva habían cumplido las órdenes. Pero claro, esto no había sucedido porque la presión de la opinión pública y ciertos movimientos políticos en el Parlamento habían determinado que en rigor se juzgaran a todos por aquellas violaciones a los derechos humanos. Entonces, en Semana Santa de 1987, un oficial muy importante durante la Guerra de Malvinas, Aldo Rico, decide encabezar una sublevación contra el sistema democrático. Decide plantearle al presidente Raúl Alfonsín que si él no pone fin a los juicios a los militares acusados de haber violado a los derechos humanos, entonces la corporación militar avanzaba sobre la democracia. Precisamente entonces lo que vas a ver en este documental exclusivo es esa instancia política tan grave para todos nosotros. La democracia corrió peligro, el responsable fue Aldo Rico y un movimiento de militares que se lo llamó en su época los carapintadas. Vos te vas a dar cuenta enseguida, tenían pintado de betún su rostro en una forma amenazadora, en una manera de plantearle al sistema que si no se hacía lo que ellos querían, si no se ponía en marcha lo que ellos reivindicaban, en definitiva el sistema podía colapsar. Primera parte entonces de este documental referido a Semana Santa, cuando los militares estuvieron a punto de retomar el poder luego de 3 años de democracia. Vamos a ver. El 15 de abril de 1987, el país revivía su peor pesadilla. A 3 años del regreso de la democracia, un grupo militar se sublevaba contra el gobierno constitucional. Fueron 4 días de intensas negociaciones, órdenes, contraórdenes y manifestaciones multitudinarias que terminaron en un discurso presidencial con sabor amargo para toda la ciudadanía. ¡Compatriotas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. ¡Felices Pascuas! El 30 de octubre de 1983, los argentinos votaron por un nuevo modelo de país. Una de las reivindicaciones más ansiadas por el pueblo era el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares de la dictadura. Los dos partidos que se disputaban la presidencia, el justicialismo y el radicalismo, tenían posiciones encontradas. El candidato peronista ítalo-argentino Luder proponía olvidar el pasado militar y respetar la ley de autoamnistía. El radical Raúl Alfonsín planteaba juzgar a los militares, pero considerando los grados de responsabilidad. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. 7,5 millones de votos lo consagraron presidente. Casi 2 millones más que los logrados por su contrincante. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda.
Vamos a arrancar los argentinos. Vamos a salir adelante. Vamos a hacer el país que nos merecemos. Lo de Alfonsín era una innovación grande. Era el único candidato con probabilidades de ganar que era partidario de enjuiciar a las juntas, y de hecho el juicio a las juntas militares y a los que vinieron para abajo fue lo que generó toda esta reacción defensiva de los oficiales que habían participado en los enfrentamientos con la subversión, y algunos que, sin haber participado, participaron en otros episodios, como el de Malvinas, y sentían que no estaban bien conducidos por sus jefes militares. En 1985 se llevó a cabo el histórico juicio contra los comandantes de las juntas militares, en el que se los condenó por las atrocidades cometidas. Pero las denuncias contra militares seguían acumulándose en distintos juzgados. El 4 de diciembre de 1986, el gobierno impartió instrucciones a los fiscales para poner en orden los juicios militares. Alfonsín y su primer ministro de Defensa, Borrás, y el entonces ministro Jaume Arena estaban de acuerdo ideológicamente en que las culpas por lo que había pasado durante la dictadura, las violaciones de derechos humanos, debían ser pagadas especialmente por los comandantes, ¿no? El 24 de diciembre de 1986 se sancionó la Ley de Punto Final, que limitaba a 2 meses el plazo para presentar denuncias contra militares represores. Casi nadie acompañó la medida del gobierno. La derecha por ser partidaria de una amnistía completa, el progresismo para no pagar el alto costo político de la decisión. La ley provocó una luz de citaciones y enjuiciamientos. En lugar de aligerar el problema, lo agudizó. Saludamos al Papa. ¡Viva el Papa Juan Pablo II! ¡Viva el Papa mensajero de la paz! La visita papal a principios de abril de 1987 no logró el efecto de pacificación buscado. Juan Pablo II culminó su recorrida el 12, Domingo de Ramos, y ante casi 800.000 fieles atacó el divorcio, reclamó una reconciliación y defendió lo hecho por el episcopado durante la dictadura. Este es el misterio de la fe. El general Héctor Ríos Cedeñú, jefe de las Fuerzas Armadas, reconoció que el ambiente militar estaba difícil. El ejército argentino está sujeto al poder político de la nación, está sujeto al mandato del pueblo de la nación argentina, pertenece a él y no va a cejar hasta el último instante para que nuestro país sea respetado en forma internacional, porque vivimos un Estado pleno de derecho. Entonces entraron en escena 2 personajes casi desconocidos para la mayoría de los argentinos: el mayor Ernesto Barreiro y el teniente coronel Aldo Rico. Ernesto Barreiro tenía 40 años, cumplía servicio en el primer cuerpo del ejército como oficial de inteligencia y estaba acusado por violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñaba como jefe del grupo de torturadores del campo de concentración clandestino La Perla en Córdoba. Aldo Rico tenía 44 años, cumplía destino como titular del Regimiento 18 de Infantería en San Javier, Misiones. Instructor de comandos y excombatiente de Malvinas como jefe de la Compañía de Comandos 602, había sido condecorado por su actuación en la contienda, pero también sancionado en reiteradas oportunidades por su indisciplina militar. Este que está acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. Un grupo de militares comandado por los tenientes coroneles Rico y Enrique Venturino, a cargo de las tareas de inteligencia, tenían un plan claro: ocupar unidades y no ceder hasta lograr la remoción del generalato leal al gobierno y una solución política al tema de los juicios. La fecha decidida para el zarpazo era el 15 de abril. El disparador, la actitud de Ernesto Barreiro. El miércoles 15, Ernesto Barreiro se refugió en el Regimiento de Infantería 14 de Córdoba, escapando a la orden judicial de presentarse en la causa que se le seguía por violación a los derechos humanos. Vistiendo ropas de combate, el militar ingresó al cuartel apoyado por el jefe del regimiento, el teniente coronel Luis Polo, y gran parte de la oficialidad.
A pesar de la orden de detención y baja por no cumplir con la justicia, eran numerosos los comunicados de los oficiales en apoyo a Barreiro. Por la noche, estalló una bomba en la sede cordobesa de la Liga por los Derechos del Hombre y fue baleado un restaurante porteño donde comían dirigentes radicales. Alfonsín estaba en Chascomús para pasar Semana Santa en familia. Y entonces, como nadie sabía qué atenerse, había un plano de incertidumbre que era aprovechado por algunos militares todavía con reminiscencias del pasado para provocar una situación como la que intentaron provocar y que la provocaron. A primera hora de ese Jueves Santo, Alfonsín recibió la llamada de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en la que le informaba sobre la sublevación militar en Córdoba. A las 9 de la mañana, el presidente llegó en helicóptero a la Casa de Gobierno, donde el general Río Sereñú le comunicó que muchas unidades militares del país no le atendían los llamados. Bueno, había ya mucha intranquilidad en las Fuerzas Armadas. Evidentemente, en cualquier momento podía producirse un episodio de esa naturaleza. El cuarto cuerpo, que estaba en La Pampa, empezó a marchar sobre Córdoba. Se podía haber producido un episodio mucho más serio y más grave. Con los fantasmas de dos presidentes constitucionales, Arturo Frondizi y Humberto Ilia, derrocados por azonadas militares en la década del 60, Raúl Alfonsín se reunió de urgencia con los líderes de los partidos de la oposición y les pidió su apoyo. Aunque las noticias del resto del país no eran claras, se sabía que lo de Córdoba no había sido un caso aislado. Cuando tuvimos noticias de sublevación del coronel Barreiro, nuestra actitud fue inmediata, nos fuimos a la Casa de Gobierno. Y allí participamos de una reunión donde estaban todos los líderes políticos, para transmitirle al presidente nuestra solidaridad frente al hecho de agresión institucional que se estaba desarrollando, ¿no? Sin comunicados oficiales de los sublevados, el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, se dirigió al regimiento que ocupaba Barreiro para mediar en el conflicto. Primatesta le recordó la visita papal y su llamado a la paz. Barreiro no escuchaba y presentaba sus reclamos: amnistía total, reemplazo del general Río Sereñú y cese del hostigamiento hacia las Fuerzas Armadas. Pocas horas más tarde, estallaba un nuevo foco rebelde. Aldo Rico abandonó su puesto en Misiones y se dirigió con su tropa a Campo de Mayo. Lo mismo hicieron 23 oficiales de la Escuela Superior de Guerra y 200 oficiales de grados intermedios. A las 13, la cadena de mandos militar quedó rota y los sublevados se instalaban para dar batalla. Aliados y opositores se unieron para defender la democracia. Alfonsín se dirigió hasta el Congreso, donde se desarrollaba una sesión extraordinaria. Allí dijo que se terminaba para siempre el tiempo de los pronunciamientos y de los planteos. La democracia no se negocia, repitió. Pero también adelantó las claves de un proyecto que sería conocido como Ley de Obediencia Debida. Bueno, de hecho había iniciativas parlamentarias previas a Semana Santa, esos están en los registros parlamentarios. Alfonsín venía diciendo desde la campaña electoral que él iba a sostener 3 niveles de responsabilidad distintos en la política represiva. Yo procuro recordar siempre que el peronismo había votado a un presidente que sostenía que la ley de autoamnistía tenía vigencia y que teníamos que respetar el principio de continuidad de los actos del Estado, al margen de que nos gustaran o no. El Viernes Santo no se publicaban los diarios. Los argentinos se enteraron por la radio que las unidades de Córdoba y Campo de Mayo seguían sublevadas y asistieron al debut mediático de Aldo Rico. En su primer reportaje, pidió una solución política a la guerra contra la subversión y agregó que la toma de Campo de Mayo no era en contra del gobierno de Raúl Alfonsín. En general lo que se reclamaba era la amnistía y yo no estaba de ninguna manera dispuesto a concederla. Mientras tanto, los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunían con el presidente y elaboraban el plan para reprimir la sublevación. Los senadores radicales Adolfo Gas y Ricardo Laferrier eran los encargados de comunicarles a Rico y Venturino la decisión del Ejecutivo. Rico respondió que ningún militar iba a actuar contra ellos. Este es el ejército disciplinado que quiere apoyar el proyecto del país
que impulsen la sociedad argentina. 2:45 de la tarde y aquí en la puerta 2 bis de Campo de Mayo podemos observar este movimiento de tropas, hombres armados con armas largas, con cascos de guerra, se están apostando a lo largo de todo este perímetro. El juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, intimó a los sublevados para que depusieran su actitud. Un juez federal de la Nación va a hablar. Yo le pido, por favor, que más importante que hablar yo es que acá se conserve la calma. Y si yo les pido que conserven la calma. La respuesta de Rico fue una conferencia de prensa donde dijo que la escuela de guerra estaba ocupada por más de 200 oficiales cursantes y exigió objetividad en lo que se informaba a la población. Dio por terminada la conferencia, ordenando desalojar el salón al instante. Ernesto Barreiro se escapó y nadie sabía dónde estaba. En Córdoba, la situación parecía haber vuelto al orden. En Buenos Aires, en cambio, todo se complicaba. Grupos de manifestantes se agolpaban en las puertas de Campo de Mayo y pedían el fin del levantamiento. Un tanque de guerra apostado en la entrada apuntaba su cañón a la multitud. Cualquier mal movimiento podía desatar la masacre. Muchos pensábamos que eso era iba a ser un absoluto descontrol, que podía generar episodios de violencia y que si nosotros éramos el partido de gobierno, estábamos en el gobierno y teníamos un presidente democrático en quien confiábamos, deberíamos acompañar la estrategia del presidente y no hacer seguidismo de las organizaciones de ultraizquierda que, algunas bien inspiradas, pero otras con la idea de profundizar las contradicciones, procuraban generar algún episodio de violencia en Campo de Mayo. Cayó la noche en Campo de Mayo. Esta es la situación. Esto le grita a la gente, a los militares que tienen la cara pintada. ¡Que dejen entrar al pueblo! ¡Que abra la puerta! Los insurrectos planteaban su disconformidad con lo que llamaban un ejército burócrata de oficinistas. La ciudadanía se agolpaba en Plaza de Mayo y en las puertas del cuartel tomado. La CGT brindaba su apoyo al ministro de Trabajo. Convoca a todos los compañeras y compañeros trabajadores a la concentración popular que se realizará hoy a las 17 horas frente al Congreso de la Nación. El Cuerpo de Ejército 2 debe retomar el cuartel de la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, ocupado por un grupo de oficiales desde el día de antes de ayer. Para ello, el Cuerpo de Ejército 2 se está moviendo a través de la Mesopotamia y está utilizando el puente de Zárate Brazo Largo. Alfonsín ordenó que el general Ernesto Alaiz recuperara Campo de Mayo. Ya no había marcha atrás. Segundo bloque, este documental exclusivo referente a Semana Santa 1987. Hay un tema que me parece importante rescatar de la historia. A mis espaldas está el edificio Libertador. El sábado 18 de abril de 1987 llega al edificio Libertador el teniente coronel Aldo Rico. Era el jefe de los sublevados, era el jefe de un montón de oficiales y suboficiales distribuidos en la Argentina que con la cara pintada reclamaban que se terminara el juicio a aquellos miembros del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea que habían participado en los grupos de tarea y que habían actuado en el marco de la represión ilegal. Sube al edificio Libertador y se encuentra con el jefe del Ejército. El jefe del Ejército era el general Ríos Sereñú, Héctor Ríos Sereñú. Vos pensás que el Ejército es una institución que tiene un orden vertical. El general le ordena al teniente coronel y el teniente coronel, si la orden no es ilegal, la debe cumplir. En este caso, el teniente coronel Aldo Rico le decía al general lo que tenía que hacer. Imagínate, el Ejército como institución en ese punto virtualmente había explotado. No se entiende en la lógica castrense que un teniente coronel le dé órdenes a un general y el general en definitiva se terminó yendo. Ríos Sereñú deja su cargo luego de la rebelión Carapintada. En este clima, en este marco histórico, político y de relación de poder estaba la Argentina
ese 18 de abril de 1987. El ejército prácticamente sin conducción, la gente en la calle reclamando por el sistema democrático y un presidente que titubeaba en aceptar el mandato de la gente y de alguna manera reprimir la rebelión carapintada o sentarse a negociar con los carapintadas, ir hasta Campo de Mayo y preguntarle a Rico en definitiva qué es lo que quería. Segundo bloque entonces de este documental exclusivo, Felices Pascuas, la democracia en peligro. En la madrugada del sábado se hizo un simulacro de evacuación del presidente en la Casa Rosada, por temor a que las cosas se empeoraran. De los muchos rumores que circulaban entre los miembros del gabinete, uno desesperaba a todos. Se llegó a hablar de un posible ataque a la sede del gobierno. Pasé la noche acá, en un momento, no sé a qué hora de la madrugada, se comenta de que venían a tomar la casa de gobierno, un grupo de carapintadas. Yo decido bajar a la explanada. Me acuerdo que había uno de los chicos con una ametralladora tipo esas antiaérea o similares, que yo lo tropiezo porque estaba toda la explanada sin luces, el Salón de los Bustos sin luces, y el pibe se pegó un susto terrible, también me lo pegué yo. La situación en Campo de Mayo permanecería tal cual. Los rebeldes siguen en la escuela de infantería. Serían entre 150 y 200 hombres, no es un número constatado, están convenientemente armados y no parece haber síntoma de que estén dispuestos a deponer pacíficamente su actitud. ¿Cuál es su función, señor? Bueno, el resguardo de la seguridad pública. ¿Van a entrar ustedes a la escuela? Vamos a tratar de evitar algo grave, porque se va a iniciar el curso de las acciones dentro de breves instantes. Tratamos de proteger a la civilidad. La policía está para proteger la civilidad. De profunda emoción se viven aquí, ustedes lo ven. A las 7 de la mañana, Rico llegaba al edificio Libertador para hablar con Río Sereñú. La reunión fue tensa. Río Sereñú le reprochó su actitud frente a los intentos del gobierno de pacificar los ánimos. Rico desconoció su autoridad y lo desafió. Antes de irse, señaló la tapa de uno de los diarios con fotos de la gente en Plaza de Mayo. Miró una bandera de montoneros flameando entre la multitud y dijo: esto no es el pueblo, es el enemigo. Quiero expresarles que el señor presidente convocó al jefe de Estado Mayor y a los oficiales más antiguos a cargo de las grandes unidades para que ellos directamente le expresaran la situación en cada uno de sus ámbitos. Entre tanto, las fuerzas que comanda el general Alaiz, titular del segundo cuerpo de ejército, están avanzando hacia Campo de Mayo. Al mando de las fuerzas leales estaba Ernesto Alaiz, un militar que había trabajado bajo el mando de Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la dictadura y que al llegar la democracia fue ascendido a general, al mando de la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada. Venimos marchando desde la Mesopotamia para mañana poder alcanzar Campo de Mayo a eso del mediodía. Tenemos en cumplimiento de una orden del presidente de la República. Esperamos no tener que hacer uso de las armas. Vamos a hacer una operación disuasiva a efecto de que los que me parece están un poco desviados y trasnochados dejen de bromar. Son pocos, pero molestan evidentemente, ¿no? Los cabecillas del grupo rebelde, Rico y Venturino, pulían sus peticiones junto a representantes de la iglesia. Una sola condición no aceptaba cambio alguno. El acuerdo, sea cual fuere su resultado, debía llevarse adelante con el presidente. Raúl Alfonsín y Aldo Rico, frente a frente, sin ningún tipo de mediadores. En los dos lados había sonrisas. Los sublevados pensaban que las Fuerzas Armadas no atacarían contra ellos y podrían quebrarle el brazo al Ejecutivo. El gobierno, como ningún otro en la historia del país, recibió el respaldo incondicional de presidentes de todo el mundo y un generalizado apoyo interno, o casi generalizado. Pero ese día lo buscamos a Menem todo el día para que nos acompañara a la Casa de Gobierno. Menem se fue a La Rioja ese día. Lo mismo con otros dirigentes cuyo nombre tal vez no vale la pena reflejar. Lo que a mí más me llamó la atención era la reacción de los dirigentes políticos
más viejos, que era de total comprensión hacia el movimiento militar, ¿no? Digo, me parecía que los genes democráticos no eran tan sólidos como uno podía esperar, ¿no? Y los que estábamos ahí eran Cafiero, De la Sota, Grosso, Manzano, en fin, los hombres de la renovación, ¿eh? Y hubo algunas ausencias manifiestas, una la de Penem y otra la de Sadi. En las primeras horas del domingo, la consigna de la ciudadanía era: a las 12, todos a la plaza. Comenzó la reunión de altos mandos en el edificio Libertador, sede del Estado Mayor General del Ejército. Así se supo, reiteramos... Los medios periodísticos alargaban su programación especial y se desvivían por derribar los rumores de negociaciones secretas. Se vivía la calma que precede a la tormenta. Creo que las cosas están evolucionando muy bien. Yo deseo expresar una vez más nuestro reconocimiento al pueblo argentino, a todos los sectores políticos que se han manifestado, como ustedes conocen. En fin, lo que uno lamenta es ser de un partido político, porque acá se siente comprometido con todos. Claro. Bueno, hoy a las 9 de la mañana recibí una orden del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército de detener la aproximación de la brigada del Cuerpo de Ejército 2 en los lugares a los cuales habían llegado las distintas unidades. En el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José Luis Manzano y José Manuel de la Sota redactaron el Acta de Compromiso Democrático. Los partidos de izquierda y las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se oponían al punto 3, que mencionaba los distintos niveles de responsabilidad en la represión durante la dictadura. Cerca del mediodía hubo acuerdo y se firmó. Cuarto, movilizar a la opinión ciudadana para que con su presencia en todas las calles y plazas de la República exteriorice su adhesión en paz a esta acta de compromiso histórico. 400.000 personas desbordaban la Plaza de Mayo esperando la palabra de Alfonsín. Todos confiaban en la rendición de los militares rebeldes. Pero las deliberaciones seguían. El ministro Horacio Jaunarena se reunió con Rico y le confirmó que la ley de obediencia debida ya casi era un hecho. Los sublevados no creían en palabras. Estamos dispuestos a morir, le dijo Rico al despedirse. A lo primero le contesté, mire, en realidad Rico, si usted lee los diarios sabe que el presidente ya anunció una decisión libre del presidente que va a enviar un proyecto de reforma de la ley. Lo que yo lamento es que en este momento va a haber mucha gente que va a pensar que esa decisión del presidente está inspirada por usted, cuando es anterior a su rebelión. En segundo lugar, le digo, mire, nosotros somos un gobierno democrático, no podemos influir sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen lo que quieren decir y la verdad que como campaña a favor de las Fuerzas Armadas lo que usted está haciendo es bastante deplorable. Dentro de Casa de Gobierno, el clima se tensaba cada vez más. Había temor por la posibilidad de una pueblada sobre Campo de Mayo. Silencio, por favor, compatriotas. Estamos acá todos por la democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. Yo no sé qué hubiera pasado si la gente empezaba a desbordar las vallas y empezaba así una suerte de masacre. La verdad es que lo que a mí me obsesionaba era la posibilidad de que terminara esto con una mortandad masiva de gente que estaba defendiendo la democracia. Mientras el gabinete en pleno discutía, Alfonsín determinaba cuál sería la actitud a seguir. Se estaba conminando a los oficiales sublevados a que depusieran su actitud y en un momento, mientras esto sucedía y había una gran expectativa, sale el edecán militar para decirnos que Alfonsín había decidido ir solo a Campo de Mayo y a pedirnos al grupo de funcionarios que acompañábamos al presidente, pero que no estábamos en el momento en que el presidente tomaba la decisión, que lo disuadiéramos porque eso era un peligro. Con la decisión presidencial tomada de Casa de Gobierno, se envió un militar veterano para que preparara la seguridad en Campo de Mayo. Rico y los sublevados se enteraron casi al mismo tiempo de dos medidas fundamentales en el conflicto. Una, que Alais, el gordito matapalomas, como lo llamaban despectivamente, tenía orden de proceder. Ya no estoy comunicativo.
a partir de ahora estoy en combate. Gracias. Otra, que Alfonsín llegaría para dialogar, lo que interpretaron como una gran parte de la batalla ganada. Ustedes y yo, todos en la Argentina, saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder, he resuelto, he tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Salió y muy valientemente dijo que yo personalmente voy a ir a hablar. Yo no sé si en ese momento creímos demasiado en Alfonsín, pero bueno, él era el presidente y él fue a hablar y aparte él dijo, voy a hablar con los militares, rebeldes, no me acuerdo. La Plaza de Mayo era un hervidero. Todos querían demostrar su adhesión al gobierno. Poco importaba qué banderas levantaban. La democracia estaba en peligro y así lo entendía el grueso de la población. Peronistas, radicales, socialistas, marxistas, organismos de derechos humanos, apolíticos. La idea era una sola, no al levantamiento militar. En Campo de Mayo, el clima era cada minuto más violento. La gente apostada en la puerta del cuartel apedreaba a la guardia. Los rebeldes apuntaban sus cañones esperando una orden. También allí, aunque muy distinta a la de Plaza de Mayo, había una sola idea: no al enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos. El presidente Alfonsín fue con el brigadier general Crespo a mediar allá. Yo me opuse a que fuera, porque no sabía qué podía salir ahí, pues sabía que podía haber distintas corrientes. Y además le dije a los que apoyaban a Alfonsín, no vayan a Campo de Mayo, que si hay un tiroteo puede haber una masacre grande. Ninguno me hizo caso. En medio de la euforia de la multitud y a pesar de las recomendaciones de su entorno, el presidente Alfonsín se dirigió al helicóptero que los llevaría a dialogar con los sublevados. Lo acompañaban en el vuelo 13 decanes militares y el fotógrafo oficial. Y me acuerdo que uno de los edecanes me dice, mirá que esto está todo podrido, no sé si salimos. O sea que me dio una tranquilidad bárbara el chabón. El trayecto a Campo de Mayo, desde el aire te encontrás con San Isidro, Martínez, Vicente López, toda una zona de mucha riqueza y de mucha pobreza, diríamos. O sea, de las casas con piletas y con grandes parques, se saludaba al helicóptero con algún mantel o algún pañuelo o alguna camiseta, y de los barrios muy pobres la gente salía de la misma manera, ¿no? Había una sensación de apoyo al presidente y al sistema que yo nunca vi. Por tierra, en una marcha multipartidaria sin precedentes, funcionarios radicales, responsables de varios partidos políticos de la oposición y líderes sindicales, se ponía al frente de una inmensa columna que se encaminaba hacia Campo de Mayo para respaldar la decisión presidencial. Yo recuerdo, o mejor dicho, he pensado siempre que en otros amagos de golpe militar, la oposición iba a Campo de Mayo a pedir que salieran a la calle y derribaran al gobierno constituido,
porque de esta manera ellos ingresaban al poder. Nosotros tomamos por primera vez una actitud totalmente inversa. Fuimos a Campo de Mayo a pedir la rendición de los militares sublevados. Ya en Campo de Mayo, Rico y Venturino se prepararon para la reunión como 2 soldados que iban a ser revistados. Los acompañaban Gustavo Martínez Zuviría y el capitán Gustavo Luis Breide Obeid. Los 4 iban armados. Frente al edecán presidencial, Rico y Venturino dejaron sus armas y entraron a la reunión. Rico expuso sus reclamos. La institución deshonrada socialmente, la culpa total de los generales procesistas, Malvinas y su necesidad de una solución política. Alfonsín dijo que siempre tuvo presente la ley de obediencia debida y que ahora se ejecutaría. No hubo tal negociación, incluso el segundo de él, el teniente coronel Venturino, que estuvo en la reunión con Rico, sostuvo que, bueno, hemos venido, había una negociación, y yo le paré inmediatamente, esto no se trata de ninguna negociación. Los dirigentes políticos ya habían llegado a Campo de Mayo. Antonio Cafiero y el líder sindical Armando Cavalieri, aprovechando el contacto con un oficial conocido, se acercaron hasta la sala donde estaban reunidos los sublevados y el presidente. Bueno, la cuestión que yo, haciendo con un poco de audacia y un poco de temeridad, me fui metiendo con Cavalieri a mi lado, puedo dar testimonio de esto, hasta que llegamos al edificio donde ya se encontraba Alfonsín conversando con los jefes militares. Entonces le hago llegar un papelito que dice: estamos aquí para apoyarlo, diga lo que necesita. Y él me contestó: no hace falta, muchas gracias. Otro reclamo de los rebeldes era el cambio de las máximas autoridades militares. Habían realizado una lista con los nombres de los jefes a dar de baja. El general Río Sereñú entre ellos, y otra con los de quienes deberían suplantarlos. Estaban reclamando la destitución o el cambio de jefe de Estado Mayor y pedían un jefe de Estado Mayor. Es decir, habían dado 5 nombres, de los cuales yo no les di ninguno, porque designé al general Caridi. Aldo Rico se hizo responsable de la rebelión y le pidió al presidente que no sancionara a los subordinados. Alfonsín le dijo que su caso iba a ser revisado por la justicia militar. Se dieron la mano. La reunión había terminado. Al salir de la sala, Rico se cruzó con Cafiero. Se sacó el cinturón, lo tiró sobre un sillón y me dijo: nos hemos rendido o no queremos pelear. Algo así, no queremos pelear, pero quedó como diciendo, por ahora, ¿no? Por ahora. Ahí está el edecán presidencial, ciertamente, y el doctor Alfonsín, que baja en el helipuerto de la Casa de Gobierno. Sus 3 edecanes lo acompañan y evidentemente esto es señal de que existe una definición en la crisis de orden castrense. Alfonsín volvió a Plaza de Mayo, donde la multitud lo aguardaba. Poco a poco, muchos de los líderes políticos que habían ido hasta Campo de Mayo fueron ocupando el balcón de Casa de Gobierno. Quizás el presidente pensaba en el triunfo electoral de 1983. Quizás pensaba en la imagen de Rico exigiendo una pacificación cívico-militar. Y salió al balcón. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Fue bastante distinto el discurso
antes de irse y después cuando volvió. Primero iba a hablar con esos rebeldes y después vino a hablar con los héroes de Malvinas. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. No preparé para nada. Salí, hablé y dije la casa está en orden y estaba en orden. ¿Verdad? Si tu casa está en orden, pero si vos te enfermás se desordena después, ¿no es cierto? Puede ser. Y después se desordenó de nuevo. Pero en ese momento habíamos terminado con el motín, o con la rebelión, como quieras llamarle. Y cuando nos fuimos lo puteamos bastante. Sí, yo vine con un amigo, tengo la imagen de él puteándolo, la verdad que sí. De todos modos, supongo que era más una bronca que un análisis político concreto, ¿no? El 13 de mayo de 1987 se votó en diputados la Ley de Obediencia Debida. Creo que salvé la democracia. Se puede discutir esto si era o no necesaria en ese momento. Yo creí que era necesaria y en consecuencia creo que con esa ley salvamos las instituciones del país. La resolución ha sido para crecer. Hace falta dolor para poder crecer. Este es un dolor más que hemos atravesado todos los argentinos, que ahora se transforma en un gozo. Ahora hemos aprendido. ¡Viva la patria! ¡Viva! Estamos terminando otra edición de Documenta, hoy referido a Semana Santa 1987 y el movimiento Cara Pintada. Yo en rigor tengo un interrogante que puede sonar molesto, pero que bueno, vale la pena plantearlo porque en definitiva lo importante de los documentales y de la información que te aporta es que en definitiva cada uno saque sus conclusiones y uno pueda aprender más de la historia reciente de nuestro país. El interrogante es muy fácil de presentar, aunque claro, cada uno va a tener su respuesta. Lo que nos queda claro de la realidad más fácil de entender es que la democracia triunfó, que Alfonsín dijo Felices Pascuas y que en definitiva luego de otros dos movimientos militares muy acotados, la democracia pudo seguir su marcha, su curso y que por suerte hoy podemos decir el sistema está consolidado. Pero si uno analiza las consecuencias del movimiento Cara Pintada, de lo que ocurrió en Semana Santa en 1987, uno, en definitiva, la conclusión ¿cuál es? ¿Que la democracia triunfó o que el movimiento Cara Pintada logró sus objetivos? Porque, ponerlo en perspectiva, querían cambiar la cúpula del ejército y lo cambiaron. Querían terminar con los juicios a los militares y el Congreso votó rápidamente la Ley de Obediencia Debida. Había una reivindicación, en definitiva, de lo que ocurrió en el proceso militar y luego de obediencia debida vinieron los indultos. Y finalmente Aldo Rico se convirtió en un líder político que actuó dentro del contexto democrático. Entonces, en conclusión, ¿el movimiento Cara Pintada fue derrotado por el sistema democrático o ellos lograron sus objetivos y finalmente desaparecieron porque se asimilaron al sistema, pero habiendo cumplido sus objetivos? Esto es, reivindicar la represión ilegal y permitir que aquellos que no fueron juzgados, o que mejor dicho iban a ser juzgados, quedaran en libertad. En fin, es un interrogante, te dejo la inquietud, chao, hasta la semana que viene. Compatriotas, felices Pascuas.
Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy vamos a poner en el aire un documental exclusivo que trata de uno de los momentos más graves y más complicados desde el punto de vista institucional de la democracia. Hoy vamos a poner en el aire un documental que hace referencia, va a contar lo que sucedió en la Semana Santa de 1987. Vos pensás que nosotros llegamos a la democracia en 1983, que existió la CONADEP, que existió el juicio de los excomandantes y que en rigor la estrategia de Raúl Alfonsín respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar había sido muy clara. Él quería juzgar y condenar a aquellos que habían sido responsables como miembros de las juntas militares. Tenía que, desde su perspectiva, también aplicarse la justicia a aquellos que se habían excedido y dejar afuera de los cargos más graves a aquellos que en definitiva habían cumplido las órdenes. Pero claro, esto no había sucedido porque la presión de la opinión pública y ciertos movimientos políticos en el Parlamento habían determinado que en rigor se juzgaran a todos por aquellas violaciones a los derechos humanos. Entonces, en Semana Santa de 1987, un oficial muy importante durante la Guerra de Malvinas, Aldo Rico, decide encabezar una sublevación contra el sistema democrático. Decide plantearle al presidente Raúl Alfonsín que si él no pone fin a los juicios a los militares acusados de haber violado a los derechos humanos, entonces la corporación militar avanzaba sobre la democracia. Precisamente entonces lo que vas a ver en este documental exclusivo es esa instancia política tan grave para todos nosotros. La democracia corrió peligro, el responsable fue Aldo Rico y un movimiento de militares que se lo llamó en su época los carapintadas. Vos te vas a dar cuenta enseguida, tenían pintado de betún su rostro en una forma amenazadora, en una manera de plantearle al sistema que si no se hacía lo que ellos querían, si no se ponía en marcha lo que ellos reivindicaban, en definitiva el sistema podía colapsar. Primera parte entonces de este documental referido a Semana Santa, cuando los militares estuvieron a punto de retomar el poder luego de 3 años de democracia. Vamos a ver. El 15 de abril de 1987, el país revivía su peor pesadilla. A 3 años del regreso de la democracia, un grupo militar se sublevaba contra el gobierno constitucional. Fueron 4 días de intensas negociaciones, órdenes, contraórdenes y manifestaciones multitudinarias que terminaron en un discurso presidencial con sabor amargo para toda la ciudadanía. Compatriotas, los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. 7. No logró el efecto de pacificación buscado. Juan Pablo II culminó su recorrida el 12, Domingo de Ramos, y ante casi 800.000 fieles atacó el divorcio, reclamó una reconciliación y defendió lo hecho por el episcopado durante la dictadura. Este es el misterio de la fe. El general Héctor Ríos Cedeñú, jefe de las Fuerzas Armadas, reconoció que el ambiente militar estaba difícil. El ejército argentino está sujeto al poder político de la nación, está sujeto al mandato del pueblo de la nación argentina, pertenece a él y no va a cejar hasta el último instante para que nuestro país sea respetado en forma internacional porque vivimos un Estado pleno de derecho. Entonces entraron en escena 2 personajes casi desconocidos para la mayoría de los argentinos, el mayor Ernesto Barreiro y el teniente coronel Aldo Rico. Ernesto Barreiro tenía 40 años, cumplía servicio en el primer cuerpo del ejército como oficial de inteligencia y estaba acusado por violaciones a los derechos humanos, mientras se desempeñaba como jefe del grupo de torturadores del campo de concentración clandestino La Perla en Córdoba. Aldo Rico tenía 44 años, cumplía destino como titular del Regimiento 18 de Infantería en San Javier, Misiones. Instructor de comandos y excombatiente de Malvinas como jefe de la Compañía de Comandos 602, había sido condecorado por su actuación en la contienda, pero también sancionado en reiteradas oportunidades por su indisciplina militar.
Este que está acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. Un grupo de militares comandado por los tenientes coroneles Rico y Enrique Venturino, a cargo de las tareas de inteligencia, tenían un plan claro: ocupar unidades y no ceder hasta lograr la remoción del generalato leal al gobierno y una solución política al tema de los juicios. La fecha decidida para el zarpazo era el 15 de abril. El disparador, la actitud de Ernesto Barreiro. El miércoles 15, Ernesto Barreiro se refugió en el Regimiento de Infantería 14 de Córdoba, escapando a la orden judicial de presentarse en la causa que se le seguía por violación a los derechos humanos. Vistiendo ropas de combate, el militar ingresó al cuartel apoyado por el jefe del regimiento, el teniente coronel Luis Polo, y gran parte de la oficialidad. A pesar de la orden de detención y baja por no cumplir con la justicia, eran numerosos los comunicados de los oficiales en apoyo a Barreiro. Por la noche, estalló una bomba en la sede cordobesa de la Liga por los Derechos del Hombre y fue baleado un restaurante porteño donde comían dirigentes radicales. Alfonsín estaba en Chascomús para pasar Semana Santa en familia. Y entonces, como nadie sabía qué atenerse, había un plano de incertidumbre que era aprovechado por algunos militares todavía con reminiscencias del pasado para provocar una situación como la que intentaron provocar y que la provocaron. A primera hora de ese Jueves Santo, Alfonsín recibió la llamada de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en la que le informaba sobre la sublevación militar en Córdoba. A las 9 de la mañana, el presidente llegó en helicóptero a la Casa de Gobierno, donde el general Río Sereñú le comunicó que mucho para reprimir la sublevación. Los senadores radicales Adolfo Gas y Ricardo Laferrier eran los encargados de comunicarles a Rico y Venturino la decisión del Ejecutivo. Rico respondió que ningún militar iba a actuar contra ellos. Este es el ejército disciplinado que quiere apoyar el proyecto del país que impulsen la sociedad argentina. 2:45 de la tarde y aquí en la puerta 2 bis de Campo de Mayo podemos observar este movimiento de tropas, hombres armados con armas largas, con cascos de guerra, se están apostando a lo largo de todo este perímetro. El juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, intimó a los sublevados para que depusieran su actitud. Un juez federal de la Nación va a hablar. Yo les pido, por favor, que más importante que hablar yo es que acá se conserve la calma. Y si yo les pido que conserven la calma. La respuesta de Rico fue una conferencia de prensa donde dijo que la escuela de guerra estaba ocupada por más de 200 oficiales cursantes y exigió objetividad en lo que se informaba a la población. Dio por terminada la conferencia, ordenando desalojar el salón al instante. Ernesto Barreiro se escapó y nadie sabía dónde estaba. En Córdoba, la situación parecía haber vuelto al orden. En Buenos Aires, en cambio, todo se complicaba. Grupos de manifestantes se agolpaban en las puertas de Campo de Mayo y pedían el fin del levantamiento. Un tanque de guerra apostado en la entrada apuntaba su cañón a la multitud. Cualquier mal movimiento podía desatar la masacre. Muchos pensábamos que eso era iba a ser un absoluto descontrol, que podía generar episodios de violencia y que si nosotros éramos el partido de gobierno, estábamos en el gobierno y teníamos un presidente democrático en quien confiábamos, deberíamos acompañar la estrategia del presidente y no hacer seguidismo de las organizaciones de ultraizquierda que, algunas bien inspiradas, pero otras con la idea de profundizar las contradicciones, procuraban generar algún episodio de violencia en Campo de Mayo. Cayó la noche en Campo de Mayo. Esta es la situación. Eso le grita a la gente, a los militares que tienen la cara pintada. ¡Que dejen entrar al pueblo! ¡Que abra la puerta! Los insurrectos planteaban su disconformidad con lo que llamaban un ejército burócrata de oficinistas. La ciudadanía se agolpaba en Plaza de Mayo y en las puertas del cuartel tomado. La CGT brindaba su apoyo al ministro de Trabajo. Convoca a todos los compañeras y compañeros trabajadores a la concentración popular que se realizará hoy a las 17 horas frente al Congreso de la Nación.
El Cuerpo de Ejército 2 debe retomar el cuartel de la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, ocupado por un grupo de oficiales desde el día de antes de ayer. Para ello, el Cuerpo de Ejército 2 se está moviendo a través de la Mesopotamia y está utilizando el puente de Zárate Brazo Largo. Alfonsín ordenó que el general Ernesto Alaiz recuperara Campo de Mayo. Ya no había marcha atrás. Muchas unidades militares del país no le atendían los llamados. Bueno, había ya mucha intranquilidad en las Fuerzas Armadas. Evidentemente, en cualquier momento podía producirse un episodio de esa naturaleza. El cuarto cuerpo, que estaba en La Pampa, empezó a marchar sobre Córdoba. Se podía haber producido un episodio mucho más serio y más grave. Con los fantasmas de dos presidentes constitucionales, Arturo Frondizi y Humberto Ilia, derrocados por azonadas militares en la década del 60, Raúl Alfonsín se reunió de urgencia con los líderes de los partidos de la oposición y les pidió su apoyo. Aunque las noticias del resto del país no eran claras, se sabía que lo de Córdoba no había sido un caso aislado. Cuando tuvimos noticias de sublevación del coronel Barreiro, nuestra actitud fue inmediata, nos fuimos a la Casa de Gobierno. Y allí participamos de una reunión donde estaban todos los líderes políticos, para transmitirle al presidente nuestra solidaridad frente al hecho de agresión institucional que se estaba desarrollando, ¿no? Sin comunicados oficiales de los sublevados, el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, se dirigió al regimiento que ocupaba Barreiro para mediar en el conflicto. Primatesta le recordó la visita papal y su llamado a la paz. Barreiro no escuchaba y presentaba sus reclamos: amnistía total, reemplazo del general Río Sereñú y cese del hostigamiento hacia las Fuerzas Armadas. Pocas horas más tarde, estallaba un nuevo foco rebelde. Aldo Rico abandonó su puesto en Misiones y se dirigió con su tropa a Campo de Mayo. Lo mismo hicieron 23 oficiales de la Escuela Superior de Guerra y 200 oficiales de grados intermedios. A las 13, la cadena de mandos militar quedó rota y los sublevados se instalaban para dar batalla. Aliados y opositores se unieron para defender la democracia. Alfonsín se dirigió hasta el Congreso, donde se desarrollaba una sesión extraordinaria. Allí dijo que se terminaba para siempre el tiempo de los pronunciamientos y de los planteos. La democracia no se negocia, repitió. Pero también adelantó las claves de un proyecto que sería conocido como Ley de Obediencia Debida. Bueno, de hecho había iniciativas parlamentarias previas a Semana Santa, esos están en los registros parlamentarios. Alfonsín venía diciendo desde la campaña electoral que él iba a sostener 3 niveles de responsabilidad distintos en la política represiva. Yo procuro recordar siempre que el peronismo había votado a un presidente que sostenía que la ley de autoamnistía tenía vigencia y que teníamos que respetar el principio de continuidad de los actos del Estado, al margen de que nos gustaran o no. El Viernes Santo no se publicaban los diarios. Los argentinos se enteraron por la radio que las unidades de Córdoba y Campo de Mayo seguían sublevadas y asistieron al debut mediático de Aldo Rico. En su primer reportaje, pidió una solución política a la guerra contra la subversión y agregó que la toma de Campo de Mayo no era en contra del gobierno de Raúl Alfonsín. En general lo que se reclamaba era la amnistía y yo no estaba de ninguna manera dispuesto a concederla. Mientras tanto, los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunían con el presidente y elaboraban el plan. ¡Felices Pascuas! El 30 de octubre de 1983, los argentinos votaron por un nuevo modelo de país. Una de las reivindicaciones más ansiadas por el pueblo era el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares de la dictadura. Los dos partidos que se disputaban la presidencia, el justicialismo y el radicalismo, tenían posiciones encontradas.
El candidato peronista ítalo-argentino Luder proponía olvidar el pasado militar y respetar la ley de autoamnistía. El radical Raúl Alfonsín planteaba juzgar a los militares, pero considerando los grados de responsabilidad. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. 7,5 millones de votos lo consagraron presidente. Casi 2 millones más que los logrados por su contrincante. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos, vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos. Lo de Alfonsín era una innovación grande, era el único candidato con probabilidades de ganar que era partidario de enjuiciar a las juntas, y de hecho el juicio a las juntas militares y a los que vinieron para abajo fue lo que generó toda esta reacción defensiva de los oficiales que habían participado en los enfrentamientos con la subversión, y algunos que, sin haber participado, participaron en otros episodios, como el de Malvinas, y sentían que no estaban bien conducidos por sus jefes militares. En 1985 se llevó a cabo el histórico juicio contra los comandantes de las juntas militares, en el que se los condenó por las atrocidades cometidas. Pero las denuncias contra militares seguían acumulándose en distintos juzgados. El 4 de diciembre de 1986, el gobierno impartió instrucciones a los fiscales para poner en orden los juicios militares. Alfonsín y su primer ministro de Defensa, Borrás, y el entonces ministro Jaume Arena estaban de acuerdo ideológicamente en que las culpas por lo que había pasado durante la dictadura, las violaciones de derechos humanos, debían ser pagadas especialmente por los comandantes, ¿no? El 24 de diciembre de 1986 se sancionó la Ley de Punto Final, que limitaba a 2 meses el plazo para presentar denuncias contra militares represores. Casi nadie acompañó la medida del gobierno. La derecha por ser partidaria de una amnistía completa. El progresismo para no pagar el alto costo político de la decisión. La ley provocó una luz de citaciones y enjuiciamientos. En lugar de aligerar el problema, lo agudizó. Saludamos al Papa. ¡Viva el Papa Juan Pablo II! ¡Viva el Papa mensajero de la paz! La visita papal a principios de abril de 1986